Llevamos tiempito conectadas, ya se me había Sí. olvidado. Bueno, entonces, bueno, te presento, Elsie. Hoy nos acompaña el ingeniero Juan Pablo Benítez. Él es ingeniero de alimentos de la Universidad del Valle, tiene una maestría en ingeniería de alimentos y actualmente está haciendo su doctorado en ingeniería con énfasis en ingeniería de alimentos, ya es candidato a doctor. Él tiene muchísima experiencia en participación en proyectos de investigación como profesional, como joven investigador, como estudiante de maestría y estudiante de doctorado. Ha trabajado en temas como el yacón, el Mm, secado de yacón, como un posible alimento con características funcionales. Y también en sus últimos años se ha dedicado a toda la cadena de agroindustrialización del aguacatejas, entonces ha trabajado en todo el tema de post cosecha de aguacatejas y aceite de aguacate, que también tiene bastante experiencia y pues en eso está realizando su tesis doctoral. Y pues parte de la experiencia que ha adquirido como investigador en diferentes áreas, pues lo ha llevado a tener mucha habilidad en todo el tema de búsqueda en bases de datos, palabras claves, organización de la información que se encuentra en bases de datos, cómo poder descartar información, que yo siento que a veces es algo un poco complicado. Entonces, pues lo quise traer para este CIPAS porque pues aparte de que para el curso, pues tienen que hacer algunas búsquedas de información bastante sí. importantes. También les va a servir para el resto de su formación de maestría, para su trabajo de grado y todo. Entonces, pues espero que aproveches mucho esta conferencia y pues bueno, yo cierro el micrófono y le doy la palabra al ingeniero Juan Pablo y cualquier cosa, pues igual aquí estaré apoyando. Muchas gracias. Yo también cierro el micrófono y escucho al ingeniero. Muchas gracias, Elsie, por escucharme. Muchas gracias a la profesora Claudia por la invitación. Siempre es un agrado conocer a nuevas personas en el área y pues esta área de investigación sí que nos apasiona a todos. Eh, la profesora creo que describió muy bien mi hoja de vida, entonces pues si quieren procedemos en cualquier momento que puedan tener una duda, una inquietud, la podemos plantear, no hay ningún problema. La idea es que sea una conversación muy amena entre colegas. ¿Me confirman si pueden ver la presentación? Sí, Sí, la señor. estamos viendo. Listo, perfecto. Regalen un momento que como tengo dos pantallas, voy a duplicarla. Si de pronto piensan que no les estoy mirando, que no les estoy observando, es que tengo la cámara aquí como en diagonal, entonces yo trataré de hablarle a la cámara. Me siento como si fuera, no sé, como todo un periodista o un presentador. Pero bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre las búsquedas en bases de datos y cómo organizar la información. Precisamente por estar en esta área en la cual nos trazamos siempre diferentes preguntas y tratar como de contestar de una forma apropiada y basada en conocimientos técnicos, pues siempre hace parte tener como unas herramientas que sean básicas. Obviamente, pues aquí les voy a presentar una parte de ellas, pero es la experiencia sumada a estas técnicas las que nos hacen, digamos, que un buen investigador o una persona que maneja muy bien estos campos. Quiero contarles que para poder hacer un rastreo de información, pues nos basamos en el método científico, que es quien nos rige a nosotros a nivel de rigurosidad y de varios elementos. Pero al final, si nosotros quisiéramos llevar esto a unas palabras más precisas, como que sea un lenguaje fácilmente asimilable, pues yo les hablaría de tres aspectos. El primero de ellos es qué nos interesa conocer, en qué nos gustaría profundizar el día de hoy, o resulta que hemos observado que eh, hay algunos azúcares presentes en frijoles, en ciertas, digamos que, en ciertos granos que nos causan una indigestión cuando nos hace un proceso de remojo eficiente, pues entonces, ¿qué estrategias en el marco de la biotecnología podríamos implementar para que no ocurra? Entonces, ¿qué tal si nosotros analizamos y
De pronto el proceso de germinación de estos granos puede hacer que se reduzcan estos componentes antinutricionales o que nos hacen daño. Pues lo que nosotros va a marcar como ese inicio del rastreo de la información es hacernos preguntas. Todo el tiempo nos estamos haciendo preguntas y es como volver a esa etapa de la infancia en donde los niños siempre preguntaban, papá, ¿y por qué esto? Tío, ¿por qué esto? Tío, ¿y por qué no se hace así? Ese tipo de preguntas pues nosotros las vamos a formular, pero a nivel técnico. Y con base en unas preguntas claras, concisas, directas, nosotros podríamos empezar a diseñar unas estrategias de búsqueda. ¿Dónde va a estar la información? ¿Qué tipo de información estoy buscando? ¿En qué momento debo decir, quizás esa información que estoy leyendo no hace parte de un ámbito académico y pasemos a otra instancia diferente? Con base en todas estas herramientas que podemos conocer hoy y también cuando ustedes se interesen un poquito más y sigan profundizando, pues vamos a llegar a hacernos una pregunta más específica. Y esa pregunta generalmente es corta. Uno la ve corta porque hizo todo un rastreo de información, una semana, 2 semanas, 3 semanas, y al final se traduce en una página, media página, en 3, 4 figuras y uno dice, bueno, ¿y dónde queda mi trabajo? Pues básicamente todo ese trabajo que hicimos se va a traducir en cómo presentamos la información de forma media. Si estamos en el ámbito de la investigación, sabemos que la cantidad de imágenes que podemos publicar, pues a veces se limita y si ponemos muchas, pues entonces va a hacer que se pierda la información y quizás no la precisemos. Pero cuando estamos en la industria y estamos al frente con los tiburones diciéndonos por qué vale la pena invertir en ese proyecto o cuando estamos buscando financiación en conciencias, pues al final las figuras o la forma en la cual yo presente va a hacer que tomen esa decisión por mi investigación o porque vamos a financiar este proyecto o también para decir estos alimentos que estamos consumiendo, estas técnicas no son apropiadas basado en toda la información que recopilé. Así que vamos a dividirlo en estas 3 secciones. Vamos a hablar de forma muy precisa sobre estos 3 campos y empezamos a hacer un ejercicio práctico con base en las herramientas que nos brinda la UNAD. Lo primero que vamos a hacer es formular esa pregunta. ¿Qué nos interesa conocer? Pues nosotros podemos plantearnos diferentes estrategias. Una de ellas es ¿cuál es el campo de estudio de nuestra problemática? Es decir, todos podríamos abordar desde un punto de vista del cambio climático, pero no es lo mismo que un ingeniero industrial asuma ese campo, otro desde el lado de la biotecnología, los ingenieros de alimentos, desde el lado filosófico, todos podemos abordar el mismo tema, pero debemos identificar cómo, desde mi perspectiva, yo puedo impactar en esa área, ¿vale? Todos podríamos hablar de cambio climático, todos podríamos hablar de la obesidad que hay en estos momentos en diferentes países, pero cómo desde el campo de investigación, desde lo que yo sé, podría aportar a esa investigación. En eso se van a basar estos 2 primeros ítems. Primero, identificar el campo y el segundo es qué enfoque le vamos a dar. Le vamos a dar un enfoque de género, le vamos a dar un enfoque basado en sostenibilidad, le vamos a dar un enfoque basado en basuras, ¿cómo se llama procesos cíclicos, que haya 0 generación de residuos. Esas son las preguntas que nos debemos hacer. Otra cosa es cuál es el lenguaje que se debe emplear para la temática. Pues quizás tendemos a asociar el lenguaje pues siempre está relacionado como con esas palabras específicas, es decir, nosotros en este campo ya no le decimos a las plantas, le vamos a decir matas. Puede sonar muy absurdo, pero nosotros ya vamos a empezar a adquirir un lenguaje. Aquí quiero que piensen y abran un poquito ese enfoque que tenemos. Es decir, nosotros hablamos español. Hablamos español y el tema al cual vamos a investigar, que tal que sea un alimento que inicialmente se cultivó en Japón o en China, en otras ciudades en las cuales nosotros no entendemos nada de este idioma, lo que nos debemos preguntar es ¿cuál es el idioma que se habla cuando queremos hablar de ese tema? Hay investigaciones, como por ejemplo las que yo he realizado en el área del Yacón,
en la cual solo se habla en español. Y entonces, por más que queramos llevar esto a otras plataformas diferentes, como Scopus, como Science Direct o Web of Science, entre otras, pues la cantidad de información está limitada. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál sería esa plataforma en donde yo puedo buscar esta información? Pues entonces me enteré que entonces Cielo, por ser latinoamericana, una afronta o digamos que aborda las problemáticas más de América Latina, tiene un 75% de la información. En las fuentes que siempre conocemos, Scopus, hay un 5%, ¿y dónde está el 20% restante? Pues resulta que de este 20% restante, eran en países como China, Indonesia, investigaban sobre esta área y pues el idioma que se habla pues para uno no es legible, o sea, tendríamos que utilizar siempre un traductor que nos apoye. Esas son preguntas que rara vez nos hacemos y no tenemos unos criterios necesarios para decir en cuál base de datos empiezo a buscar. Y yo creo que a todos se nos ha vuelto como común esta palabra. O sea, ¿qué es una palabra clave? Su definición pues, nos dice que es una palabra específica que aborda una situación problemática. Las palabras claves, a diferencia de la mayoría que usamos todos los días, estas palabras claves se definen. Estas son específicas y dependiendo del área que vamos a afrontar o que queremos investigar, pues vamos a tener diferentes palabras claves. Muchas veces esas palabras claves ya están indexadas o hay un sitio en el cual las abordan y dicen, si usted quiere investigar por secado, usted puede buscar palabras como deshidratación, secado, y de vez en cuando puede emplear otras técnicas u otras palabras. Esa información o esos compendios de esas palabras claves dependerán de cada área y se identifican con la palabra tesaurio. No sé si de pronto para alguno de nosotros es nueva esa palabra, si alguna vez la habían escuchado. No, señor, yo no la había escuchado. Bueno, esa es una primera herramienta de aprendizaje el día de hoy. Los tesauros son unos compendios que quizás para nosotros se nos vuelven como familiares a un diccionario, en donde no vamos a encontrar definiciones muy claras, sino que nos van a decir, si usted está buscando la palabra secador, secador de bandejas, cuando se busca en Internet o cuando se busca en las bases de datos, se busca como secador de túnel. Es la misma palabra, o sea, representan lo mismo, pero a nivel técnico solo se habla de esto. Si yo hoy fuera a buscar en una base de datos y voy a buscar sobre el aguacate, entonces el aguacate se podría conocer como avocado en inglés, Persea americana por, digamos que el nombre de la familia de la planta que da ese fruto. La podría buscar como palta, que a pesar de que es el mismo lenguaje español, en España y en Perú se utiliza esa palabra. O también lo podría buscar como, ahorita se me va el nombre en estos momentos, pero es una palabra de origen como de tradiciones ancestrales. Entonces, pues esos tesauros nos van a servir como para tener una idea más clara de cómo debemos buscar esos tesauros. Por ejemplo, en nuestro campo, que estamos tan relacionados con la parte de la FAO, con la OMS, ellos se pusieron de acuerdo y crearon uno, que es un tesauro de la FAO, y si queremos buscar la palabra, tiene muchas ventajas porque no solo nos ofrece, si vas a buscar sobre recubrimiento o cuando te refieres a recubrimiento, entonces te refieres ya directamente a que hiciste un recubrimiento con un material en un fruto y que podría ser comestible o no. Y cuando te quieras referir a la película o digamos que ese recubrimiento que utilizaste, pero sin ser aplicado en el alimento, tienes que buscarlo como película.
y te dice tanto en español, en el idioma en que lo quieras buscar, entonces es como un traductor técnico. Entonces es una pauta buenísima. Yo se los recomiendo. Cuando estén iniciando sobre un tema, busquen un tesauro que les brinde como esas herramientas iniciales. De Y pronto yo tengo dime. una pregunta. O sea, ese tesauro, o sea, el tesauro es la definición, es el término, pero cuando yo voy a buscar, entonces busco lo que yo quiero investigar, ¿sí? Sí, ¿O se correcto. puede poner tesauros en la búsqueda? Puedes buscar un tesauro que sea específico para un área. Es decir, Mm, los tesauros son como unos diccionarios técnicos en los cuales te dice el sinónimo de esta palabra o la palabra que más se utiliza para buscar, no sé, secado, recubrimiento, bioconversión, es esta palabra. Entonces, por cada palabra él te dice, cuando se vaya a referir de un proceso de deshidratación, no lo busque por deshidratación, la palabra común es secado. Ah, bueno, es secado, pero ¿qué pasa si lo voy a buscar en inglés? Entonces le dice, elija el idioma. Entonces, cuando hablar de secado, entonces la palabra en inglés que utilizo es drying, drying. O si voy a buscar por seco, entonces es dry, con Y. O si usted lo que quiere buscar es un secador, entonces la palabra es dryer. Entonces tenemos que identificar qué es lo que queremos buscar. Esos tesauros te van a servir un montón. Generalmente el tesauro de la FAO recopila el área de ingeniería de alimentos, agroindustrial y parte de biotecnología. Entonces, ahí podría ser como esa primera búsqueda que puedes hacer. Bueno, gracias. Perfecto, gracias por la pregunta. Esto pues ya les he mencionado, pues con base en el lenguaje que más se emplee para el área en la cual estamos investigando. Y con ese último elemento nosotros ya podríamos definir qué nos interesa conocer. La segunda etapa que teníamos era qué estrategias de búsqueda podemos desarrollar. Estas estrategias de búsqueda son recomendaciones que con el avance de su investigación, leyendo sobre el área, leyendo artículos, haciendo revisiones, pues nosotros vamos a poder nutrir. Pero aquí lo que podemos identificar son esas herramientas pequeñas. Uno de los pilares de una estrategia de búsqueda rigurosa es definir qué tipo de información estoy buscando. Es decir, yo podría buscar información con respecto a la producción de biorecubrimientos. Y esa información podría estar centrada en materiales que se utilizan, cuál debe ser la combinación entre un agente plastificante, un agente que de pronto se utilice para la inhibición del crecimiento microbiano o fúngico, u otro que le vaya a dar una protección con respecto a los intercambios de gases, vapor de agua, agua que puedan pasar. Esa es información técnica que yo podría buscar con respecto a biorecubrimientos. Pero si mi enfoque está más orientado a definir cuál es el mercado que tienen, entonces a pesar de que estoy buscando información similar, la base de datos en donde yo voy a buscar esa información probablemente no va a ser la misma. Entonces, dependiendo de la información que yo estoy buscando, yo decido dónde hacerlo, dónde hago esa búsqueda. Generalmente el primer punto en el cual nosotros nos encontramos en una investigación es saber cuánto se habla de esa materia prima, de ese proceso, de esa modificación que yo quiero hacer. Es decir, si yo quiero diseñar un alimento que esté orientado a que las personas con diabetes puedan consumir alimentos que quizás no son frecuentes para ellos o que no lo pueden consumir debido a su alto contenido de azúcar, pues ¿qué pasaría si yo formulo una mermelada a base de azúcares que no tengan una producción alta de energía durante su consumo? O sea, que se comportan al mismo tiempo como azúcares y como fibra, como son los fructoligosacáridos. Estos son azúcares que pueden ser de 2
desde 8 hasta 100 cadenas de fructosa. Y dentro de los enlaces que posee, pues posee enlaces beta. Los enlaces 1,4, beta 1,4, nosotros no los podemos sintetizar, o sea, no podemos hidrolizar y precisamente por eso pues actúan como fibra. Si fueran enlaces alfa 1,4, pues nosotros sí los podemos metabolizar y podríamos hacer producción de energía. Entonces yo podría decir cuál es el mercado de estos fructooligosacáridos o cuál podría ser el posible mercado, dónde está el país que más personas diabéticas tiene, dónde está la materia prima. Con base en esa información yo podría definir dónde busco. ¿Y dónde se encuentra la información? Es la siguiente pregunta que nos podríamos hacer. Vamos a contar esta cantidad de bases de datos que les voy a presentar y lleven su cuenta como interna, no importa que sea con los dedos, mientras tanto, para que identifiquemos si alguna de estas herramientas las conocíamos. Ya les voy a presentar, denme un momento. Scopus es una base de datos que en estos momentos fue comprada por el Sevier y pues posee una gran cantidad de información, trabajos en función de investigaciones, revisiones críticas, también tiene una parte de patentes, de presentación de conferencias, entre otros elementos. Es la base de datos que más se busca en nuestra área. Y también les voy a mencionar otra más adelante. Nature, que es una revista de mucho prestigio, sería como ese sitio en donde todo investigador que esté realizado quiera llegar y decir, voy a publicar en esta área, en esta revista, es muy conocida. Es como la versión, yo le diría que como la versión VIP a la que todo investigador quisiera llegar. Hay otra que es mucho más grande, pero que tiene como diferentes herramientas, analítica, datos, de publicación de artículos, aspectos académicos, libros, que es EBSCOhost. Hay otra que recopila, a diferencia de Scopus, trata de recopilar mucha información de países latinoamericanos y otros sectores que no necesariamente hablan inglés, que es Web of Science. Hoy por hoy ya se llama Easy Web of Science. Y para nuestro sector de Latinoamérica es muy importante porque incluye investigaciones de materias primas que quizás no se pueden encontrar en otras regiones. Nosotros, por ser un país que no tiene, digamos, estaciones, solo tenemos hace sol o llueve. Entonces, pues aquí tenemos una cantidad de productos tropicales que no tienen otras regiones y que podría ser de interés que investiguemos en esta o que revisemos en esta base de datos. Hay otra que nos interesa mucho, que es la FAO. La FAO nos ofrece información sobre todo de producción e indicadores económicos. Es buenísimo. Si tienen la oportunidad, si quieren saber cuánto de su frutal, tubérculo, grano, lo que más les guste o lo que quieran investigar se produce en el mundo, nos da la cantidad de toneladas que se producen, el rendimiento y también nos ofrece una vista cronológica a través de los años de qué ocurre con cada país a nivel de producción. Esa herramienta se llama FAO Stats, como estado de la FAO, si lo quisiéramos traducir, FAO Stats. Es muy interesante. Está Springer, que es otra herramienta dentro de las bases de datos, está trabajos de investigación y libros, tiene muchos libros muy buenos. Está la NCBA, que yo creo que sería, si hubiera una comparación en donde pudiéramos tener como la mayor cantidad de información en biotecnología, sería ahí. Tiene unas herramientas buenísimas, artículos que uno puede aprovechar al máximo. Está Science Direct, que hace parte de este conglomerado que es el Sevier, en donde se publican demasiados artículos, y Scopus recopila a Science Direct. O sea que todo lo que quisiéramos buscar en Science Direct lo podemos buscar directamente en Scopus.
Cielo, de la cual les hablé un poquito anteriormente. Es una base de datos prácticamente latinoamericana, recopila muchas investigaciones de nuestros países de habla hispana, y pues es de interés para cuando tenemos materias primas muy locales. Wiley, que es una librería interesante debido a que la mayoría de sus artículos son open access, son libres, no hay que pagar por ellos. Entonces, nos ofrece una alternativa para a veces cuando no tenemos herramientas a nivel de pagos o que no queramos pagar por los artículos que queremos revisar. Wiley está dentro de esas revistas. Y hay una que me llama mucho la atención que se llama Annual Reviews. Es una base de datos que solo publica revisiones críticas. No tiene carácter de investigación, sino que se centra en definir, antes las publicaciones eran anuales, ya son cada 6 meses, en donde muchos artículos se centran en debatir, esta técnica está vigente o no está vigente, qué podemos cambiar, qué podemos modificar. En el área de la biotecnología podemos publicar en cualquiera de ellas, salvo en la FAO, que la FAO, su objetivo es centrarse en aspectos económicos, producción, indicadores, pero cualquiera de ellas puede ser una alternativa. No sé si todas las conocían, si sabían que cada una tenía un enfoque diferente. La verdad, para mí todas son iguales. O sea, lo que había, a ver, de por sí que se me hace como complicado ingresar a estas páginas, lo que yo generalmente hago es entrar por Google Académico y poner la palabra pues la palabra clave, digámoslo así, lo que quiero buscar. Y pues ahí me aparecen los artículos y pues de tanto buscar y revisar, pues he aprendido ya cosas como por ejemplo que no puedo buscar un artículo que está en inglés, buscarlo en español porque no me va a aparecer. Y algunos no me deja abrir, lo que su merced dice, pues algunos piden es que uno haga el pago para ver el PDF, entonces pues vuelvo y rebusco, pero a veces sí se me complica a veces la búsqueda, pero lo que hago es eso, entrar por Google Académico, poner la palabra y empezar a revisar los artículos. Eso es lo que yo Vale. generalmente, pero pues generalmente las páginas que yo más he usado es Scopus, es Ciencia Direct, Cielo. Y hay otra que no la veo acá, que no recuerdo ahorita el nombre, que también es la que uno siempre Ok. busca. Pero las otras páginas, no sabía la cantidad de páginas que su merced nos está mostrando. Vale, sí. Ahorita el ingeniero nos va a mostrar además cómo vas a poder ingresar a esas bases de datos y no tener que rebuscar, sino que poder descargar los artículos sin necesidad de pagarlos. Muchas Sí, gracias. así será, que el aprendizaje de hoy será centrarnos en ya eliminar, digamos, ese primer paso, que es Google Académico, y decir, lo que quiero investigar muy probablemente está aquí, con la información que me brindó Juan Pablo hoy. Pero no se preocupen que esto básicamente es la experiencia, como hacer el que nos permite crear estas nuevas herramientas. Estas son algunas de las bases de datos. Yo podría haber traído muchas más, pero siento que en nuestra área, eh, estas serían como las posibles bases de datos en donde podríamos buscar. Y algo que debemos empezar a trazar es algo que se llaman las bitácoras. Las bitácoras de búsqueda, si podríamos hacer la analogía a algo que sea simple, que ya conozcamos, es como si tuviéramos un diario. Los hombres pues no teníamos diario, no sé si las dos tuvieron diario, pero el diario siempre contábamos qué nos pasaba cada día o qué pasó hoy de novedoso, qué hubo de nuevo. Las bitácoras serían ese diario en la investigación. En las bitácoras decimos, hoy empleé este criterio de búsqueda y obtuve tantos resultados. Estos resultados que obtuve son pertinentes, los puedo leer, son muy amplios como para leerlos, o todavía tenemos que refinar estos resultados.
Entonces, la palabra bitácora nos va a servir para crear en un archivito en Excel o si ustedes prefieren a mano, ¿cuál fue la búsqueda que hicieron hoy? ¿Fue satisfactoria? No lo fue. ¿Qué ideas me llevo para diseñar una nueva búsqueda? Para cambiar esa búsqueda que ya hicimos que de pronto fue infructuosa o no fue tan apropiada. Ese concepto de hacer esas modificaciones y trazarse una nueva idea de lo que va a buscar se llama refinar. Refinar los resultados o la búsqueda. Una palabra nueva que vamos a aprender hoy y que vamos a poner en práctica. Estas son algunas de las estrategias de búsqueda, pero vamos a hacer como unos altos para recordar que emplear los tesauros pues nos van a permitir utilizar palabras claves que sean apropiadas para los artículos que estamos buscando con base en dos aspectos principales. El primero, identificar cuáles serían los posibles sinónimos de lo que quiero buscar y el segundo, cuál sería el nombre técnico. Entonces, no sé si hoy quisiéramos investigar y resulta que nosotros vamos a ingresar dentro de nuestro motor de búsqueda, le vamos a decir, búsqueme todos los trabajos que se hayan hecho en Auyama. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos qué es la Auyama? Nosotros sí sabemos qué es la Auyama. Claramente, pero posiblemente las personas que publicaron Auyama, ¿qué es eso? O si yo O les por hablo ejemplo, aquí en entonces, Cali le dicen zapallo. en Cali le decimos zapallo. ¿O qué pasaría si nosotros queremos buscar sobre el Naidí? ¿Sobre el qué? Naidí, No, eso sí no tengo ni idea qué es eso. profesora, ¿qué es el Naidí? No sé. El Naidí, probablemente todos lo hemos consumido, pero es un producto de la costa, que recibe el nombre de azaí, pero pues obviamente si yo lo fuera a escribir en portugués, no sabría cómo pronunciarlo. Yo creo que usted sí sabría cómo pronunciarlo. No, sí, es azaí, sí, ya recordé, es azaí el nombre de la Amazonía brasilera y en la Amazonía colombiana le dicen ID. Ya recordé. Entonces son ese tipo de cosas nos Pero permiten, perdón, yo sí no tengo idea. ¿Qué alimento es? listo, ya te muestro, voy a crear aquí, Ok, Naidí. mientras más o menos te voy contando. El azaí o naidí es un fruto amazónico Ah, que no ok. tiene mucho sabor realmente, pero tiene un contenido de compuestos antioxidantes muy alto, rico en Mm, antocianinas. Entonces, generalmente se consume en helados y en batidos Ujú. eh, por ¿Y, su poder antioxidante y se mezcla con otras frutas como para darle sabor. y es rico? Sí es rico, o sea, no es de un sabor muy predominante, pero su sabor es un poco como ácido. Pues a mí me gusta, pero como en los alimentos, entre lo que a uno le gusta, a otros no, pero sí, Ah, sí es ok. rico. Bueno, cuando vaya a Leticia pediré acaí, azaí. Sí, Azaí, es ahí. azaí o Azaí. naidí. Ujú. Ahí lo puedes pedir, que allá es donde se cultiva. Vea, pues muchas gracias. Vale. Entonces son preguntas que no habían surgido el día de hoy, pero probablemente pasará con muchos productos que quizás imaginemos dentro del mismo país lo conocemos, dentro del mismo país lo conocemos de forma distinta. Ahora, ¿cómo será en otro país? ¿Conocer? ¿Será realmente el mismo nombre? Esas son preguntas interesantes. El segundo criterio será emplear búsquedas avanzadas. Estas búsquedas avanzadas se centran en ser más precisos. Es decir, no sé si les pasa a ustedes si alguna vez han querido investigar sobre aceite y uno cuando busca aceite, no importa de la semilla que lo quiera buscar, del producto que lo quiera buscar, siempre se va a encontrar con dos palabras que siempre vienen relacionadas y yo quizás lo que esté buscando es aceite de oliva, pero resulta que me sale las palabras aceites esenciales. Los aceites esenciales son los responsables, pues les voy a hablar primero de manera técnica
y después no tan técnica. Los aceites esenciales son los encargados de, en la mayoría de recubrimientos, otorgar características de inactivación enzimática, previene el crecimiento de microorganismos, de algunos hongos. Son claves en el desarrollo y formulación de películas y recubrimientos. Y los aceites esenciales son los responsables de que nuestros carros, cuando los dejamos debajo de un árbol, pues tengan una coloración, una mancha que después hay que enviarlo a desmancharlo porque tiene unas manchas que nunca sabemos de qué es. Resulta que si yo quiero buscar sobre aceite de oliva, pues entonces me va a salir muchos resultados: aceites esenciales, aceites esencial de orégano, aceite esencial de tantas plantas que nosotros no queremos buscar sobre aceites esenciales. Por medio de una búsqueda avanzada le podemos decir: no me busques nada que tenga que ver con aceites esenciales. Quiero saber de aceites comestibles. Las búsquedas avanzadas nos permiten eso. Y ya vamos, ahorita en el caso práctico, lo ponemos el ejercicio. Ahora, el tema de investigación, nosotros lo vamos a ir como refinando hasta que lleguemos a unos resultados que sean convincentes, que nos permitan tener una pauta para decir, ¿leemos o no leemos esa cantidad de artículos? En una búsqueda normal, convencional, podemos encontrar búsquedas de 3.000, 5.000 artículos. Estoy seguro que ninguno de nosotros se va a poner a leer 5.000 artículos. Pero si empezamos a refinar, a pulir estas ecuaciones de búsqueda y llegamos a 25, 50 artículos, pues ya empieza uno a considerar que vale la pena leerlos o que tendría el tiempo. Eso es lo que vamos a hacer. Y pues siempre entre nosotros empecemos a refinar estas búsquedas, pues siempre vamos a tener una cantidad de artículos muy grandes y vamos a pasar a una cantidad limitada. Ese proceso lo realizamos a partir de incluir la cantidad de palabras apropiada para la búsqueda. Y eso lo vamos a hacer con las búsquedas avanzadas. Y ya ahí me adelanté un poquito. Pero bueno, ya sabemos nuestra pregunta, qué queremos investigar, sabemos cómo lo podríamos hacer. Ahora, el problema que siempre ocurre. Tenemos mucha información, ¿cómo la presentamos? Lo primero es que las figuras, gráficos, tablas, todo lo que vamos a proyectar, a mostrar, siempre tienen que ser unos gráficos que sean claros, de forma sencilla, que tengan la información justa, tal que el lector, si se encontrara solo con esa figura, él pudiera determinar y sacar todas las conclusiones posibles sin que nosotros le generemos un contexto. Las buenas gráficas se caracterizan por eso. Si ustedes no son capaces de hacer algo con una gráfica que encuentran en un artículo y que sepan intuir todo, qué secaron, qué modificaron, qué hicieron, es porque la gráfica faltó como pulirla, poner la información necesaria y suficiente. Aquí, entre más información pongamos, va a hacer que el lector se sature o que quizás no interprete como debe ser, o el tamaño va a estar muy pequeño porque tiene muchos elementos. Eso es lo que vamos a evitar. Y quiero preguntarles, ¿cuántos tipos de gráficos creen que podríamos utilizar o cuáles son los que conocemos? Yo conozco el gráfico, pues los que siempre uno maneja, pues el de torta, el de barras, no sé, pues las infografías, los mapas conceptuales. Pues Ok, esos es como los gráficos que uno como que más maneja, no sé, la doctora Claudia. Yo sí conozco otro poquito, pero no me adelanta. listo. Digamos que yo ya le he Entonces, aprendido al profesor Juan Pablo otro poquito en esos temas. bueno, profesora, muchas gracias. Entonces,
Me has descrito dos de los más importantes que uno encuentra en investigaciones y en algunos trabajos. Los mapas conceptuales se utilizan más para un ámbito personal, es decir, ¿qué voy a hacer yo con la información? ¿Cuál es el procedimiento que debe ocurrir a partir de ahora? Porque en la industria lo que utilizamos son diagramas de flujos que nos permiten identificar entradas, salidas, procesos. ¿Condiciones de cada uno de los procesos? Sí. Cuando estamos presentando este tipo de información, lo mencionaste, gráficos de barra, hay otro que son los gráficos de dispersión, es Así de decir, dispersión. X, Y. Tenemos otros que son los cronológicos. Nosotros podemos contar sobre un tema, con qué frecuencia se publica, cuál fue el primer año donde se publicó, cuál fue el año en donde más se publicó sobre ese tema. Posiblemente, si nosotros quisiéramos aplicar eso, pues yo en el 2019, cuando iba a entrar a Scopus, cuando iba a entrar a Easy, habían dos palabras, quizás unas tres, que eran las más frecuentes. No sé si las recuerdan, que solo se investigaron por esa fecha, a partir de esa fecha. COVID. COVID. La palabra del momento era COVID-19 SARS-2. ¿Cierto? Sí. Vacunas. Esas eran las palabras del momento. Eso nos puede permitir generarnos una idea de qué está pasando. Es decir, si nosotros empezamos a observar que de pronto las palabras trigo se empezaron a investigar con mayor frecuencia en el 2021. Entonces uno dice, ¿por qué se empieza a investigar sobre trigo en el 2021? Y hay una cantidad de publicaciones y uno dice, ¿pero qué pasó en el 2021? En el 2022. Pues resulta que esos fueron años muy tensos a nivel de convivencia y lo siguen siendo entre dos países muy específicos. Y uno de ellos tiene la mayor producción de trigo y agroinsumos, agroquímicos específicamente. ¿Quién es ese país? ¿Ucrania? ¿Quién sabe? Dime. ¿Ucrania? Ucrania es uno de los principales productores de trigo y de agroinsumos, De específicamente agroquímicos, sí. agroquímicos. Entonces, si uno no conoce el contexto mundial, si no sabe qué está pasando a nivel cronológico, pues entonces la idea que nos vamos a llevar sobre un tema puede que no sea la apropiada. Tenemos que investigar. Entonces, ¿por qué nos dimos cuenta que más o menos en los 80 se empezaron a investigar sobre Yacón? En los 90 se empezaron a hablar de Yacón. En el 2000 se habló y después en el 2015 se retomaron muchos conceptos. Entonces yo te puedo decir esas fechas aquí porque conozco, porque estuve leyendo y me di cuenta que en esos años había buena cantidad de artículos. Pero ¿qué pasaba con nuestro país? Resulta que nosotros hemos vivido un conflicto armado, muchos conflictos armados, y precisamente el cultivo del yacón fue una de las propuestas para que los agricultores que de pronto, pues el cultivo de otros elementos, pues resultaba más rentable, pero entonces, ¿qué dijeron? Busquemos una forma de erradicar estos cultivos por medio de la inclusión de otros alimentos que podamos tener, y uno de esos fue el yacón. Entonces, durante esas etapas, se dijo, pongamos a los agricultores a que produzcan este alimento, ¿vale? Entonces, conocer o tener una idea a nivel cronológico nos permitirá hacer unas conclusiones más interesantes. Y otro que se menciona mucho es el gráfico de torta o pastel, que es como las divisiones. ¿Qué porcentaje de publicaciones son investigaciones? ¿Qué porcentaje son revisiones críticas? ¿Cuáles son, por ejemplo, como charlas de conferencia o como conferencias en congresos? Entonces nosotros podemos empezar a crear como esas ideas de cuál es la forma en la cual se publica. Obviamente hay otros, como por ejemplo tablas, diagramas de redes, hay unos que son más complejos, pero nos vamos a centrar, yo creo que en estos cuatro, que son los que más se utilizan.
Y ya para terminar esta parte teórica, en donde las dormí durante un buen rato, pues les voy a hablar de una herramienta que yo he llamado la herramienta de los 12 a 16 artículos. Esta herramienta es muy útil cuando ustedes quieran presentar un tema. Ustedes en algún momento los invitan a una conferencia, los invitan a hablar sobre un tema del cual ustedes no tienen un conocimiento tan grande, o como son propensos a que alguien del público le diga, disculpe, ¿y qué pasa con eso? Yo no, pues no quisiera quedar como decir, no, no sé, o empezar a preguntar algo al respecto, pues entonces yo les recomiendo esta herramienta de los 12 artículos. Esta, digamos, desarrollo de esta herramienta nos van a permitir hacer una lectura crítica de una cantidad de artículos, ya sea 12, 16, puede que menos, sobre los temas importantes o sobre aspectos críticos. Para hacer esa base de esos 12 o 16 artículos, vamos a separarlos en 4 grupos de artículos. Lo primero es buscar 4 artículos de revisión crítica sobre el tema, lo que se llaman reviews, pero que sean muy citados. Es decir, si yo hoy por hoy voy a investigar sobre secado de alimentos, entonces yo tengo que saber que la revisión crítica más importante que más se cita es la de Barbosa Cánovas, en donde habla de desarrollos de las técnicas de secado. Y entonces él habla de las 5 generaciones de los tipos de secadores, describiéndolos cada uno, y donde el equipo que yo voy a utilizar o el que quiero emplear está en la 4ª o 5ª generación. Eso es algo que me puede pasar. Esa revisión crítica les van a ayudar a que ustedes identifiquen los aspectos teóricos relevantes sobre ese tema. O si yo lo que quiero buscar es que dentro del secado o la obtención de aceites, uno de los artículos más importantes es el de Satriani en el 2018, en el cual establece cuáles son los parámetros críticos o indispensables para formular un aceite de carácter extra virgen o virgen. Dependiendo del tema que nosotros vamos a investigar, nos podemos volver como unos expertos, saber cuál es el año, los investigadores y qué es lo que se está buscando. Leer esos 4 artículos sabrán mucho a nivel teórico de lo que van a hablar. Y después, con estos 4, que son los artículos de investigación más citados, ustedes ya van a llevar una idea de decir, hey, el proceso de deshidratación se ha citado más en tratar de obtener productos para aumentar su vida útil o quizás para intensificar sabores o para otra herramienta. Aquí vamos a buscar los artículos de investigación, ya no revisiones críticas, que sean los más citados. ¿Quiénes son esos autores que más están produciendo al respecto? Los otros 4 son los más recientes sobre el tema, es decir, si nosotros quisiéramos investigar hoy qué se está utilizando a nivel de recubrimientos, cuál es ese, digamos, hongo que se está inhibiendo o que se está tratando de controlar por medio de la aplicación de biorecubrimientos. Entonces tenemos que buscar lo más reciente, saber de qué se está hablando. Y ya en el último, que ustedes pueden utilizar, que no lo mencioné aquí, salvo en esta sección muy pequeña, es que a veces es probable que eso que quieran investigar, ¿qué tal si alguien más ya lo investigó? O hay una cantidad de investigaciones que están muy relacionadas con lo que yo quiero profundizar. Si está muy relacionado, si es casi lo mismo, yo les diría, no aborden esa problemática. Solucionen la problemática o las preguntas que esas personas que ya investigaron lo que ustedes querían no se han preguntado. Es decir, ¿cómo hacemos un proceso más rentable, un proceso menos contaminante? ¿Cómo será que reducimos la cantidad de trigo por los niveles de costo, por las personas celíacas, para generar un producto de características similares, pero que no incluye ese trigo? Con esta cantidad de artículos que ustedes lean, estoy seguro, pero seguro que no los van a corchar, no van a tener ninguna duda, y el día que presenten
que sean ponentes, que sean invitados, pues ustedes van a quedar como los expertos en el área. Entonces, pues, digamos, esto es lo que tenía para presentarles el día de hoy, antes de que hagamos la actividad práctica. No sé si tengan alguna duda hasta el momento, o pasamos directamente a la búsqueda. Pues la verdad, no, hasta el momento no, señor, no tengo preguntas. Listo, perfecto, no hay problema. Entonces les propongo que empecemos a, ya, aquí duplicado, a hacer la búsqueda específica. Yo les voy a recomendar un tema y pues, ustedes me dicen si lo abordamos o no. Dentro de las opciones o digamos que las herramientas que brinda la biblioteca de la universidad, pues tenemos como esta presentación, esta página principal, y seleccionamos en donde dice bases de datos. Perdón, no sé si sabes, para llegar ahí entras por campus y en la primera pantalla del campus, antes de entrar a mis cursos, entras a biblioteca y ahí estamos en la pantalla que nos presenta el ingeniero Juan Pablo. O sea, ¿entramos ahí o me está indicando cómo entrar? No, sí, pues que te estoy indicando cómo llegas a donde está el ingeniero Juan Pablo. Puedes Sí, ir señor. haciendo como el ejercicio a la par para que no Pues es no se te olvide. Pues yo lo he hecho, pero ay, yo me desespero y por eso termino más fácilmente por Google Académico. Bueno, ahorita te doy un tip para que no te desesperes, pero a ver, esperemos al ejercicio. El tema que debíamos abordar es el que estábamos hablando nosotras dos, doctora. Es decir, los Bueno, probióticos, si realmente, si los productos probióticos, si realmente, o sea, el yogur probiótico sí es digerido o sí tiene su efecto, o realmente solamente es o sea, sí lleva el probiótico, pero el cuerpo no lo metaboliza, no lo toma como tal. ok, entonces pues le voy a dar contexto al ingeniero y después de que le dé el contexto, quiero que nos cuentes cuáles crees tú que serían las palabras clave. Ay, eso, Lo que gracias. estábamos hablando, él y yo antes de iniciar, es que no todos los alimentos que contienen probióticos se pueden considerar alimentos probióticos, porque va a depender de qué tan biodisponible sea el probiótico, bueno, y qué tan viable sea el microorganismo probiótico cuando llegue al tracto gastrointestinal. Entonces, que muchas veces, por ejemplo, él sí está abordando el tema de yogur griego, que se considera que esos microorganismos que se utilizan para la producción de yogur griego son probióticos, o sea, los microorganismos tienen carácter probiótico, pero no necesariamente el yogur es un alimento probiótico porque no sabemos si hay o no un tratamiento pues que permita como que esas bacterias, esos microorganismos lleguen viables al tracto gastrointestinal. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles crees tú que serían o con qué palabras claves buscarías tú esa información? Yo diría que pues iniciaría con probiótico. Ok. ¿Alguna otra pregunta que se te ocurra? O perdón, palabra clave que se te ocurra, Elsie? Alimento. Ok. Entonces, bueno, No, perdón, yogur. Sería más Ok. específico, yogur. Entonces, la primera herramienta que les voy a brindar o consejo es que empiecen siempre de lo general a lo simple. Ah, ok. ¿Cuál es la principal categoría que define sobre lo que vamos a hablar? Alimento. Sí, ya casi llegamos al alimento, pero finalmente lo que vamos a buscar son probióticos. Sí. Es decir, probióticos es como la clasificación más grande, es quien recubre o quien cobija a todo lo que quisiéramos hablar. Entonces, mientras ustedes conversaban, yo lo que hice fue ingresar al tesauro. Entonces yo digo tesauro, FAO, tesauro FAO. Y él me dice página principal.
y aquí donde dice navegue en línea, él me envía lo que sería el tesauro. Y yo puedo seleccionar cuál va a ser, digamos, el idioma en el cual quiero hacer. Hasta ahora le entendí lo del tesauro, ahora sí lo entendí con la práctica. Ya, Sí, ingeniero, sí. gracias. Y ahora sí ya lo entendí porque realmente no me había quedado claro, pero ya ahora sí, tesauro, FAO. Y ahora, ¿el idioma? Sí, en el idioma yo sé que de esto se habla demasiado y se habla en inglés, es el principal idioma. Entonces, lo que hago es verificar si la palabra en la cual yo estaba pensando es apropiada. Entonces me dice que la palabra probióticos es la palabra, podría ser la apropiada. Miremos a ver cómo es la definición. Aquí la definición está, vamos a pasar la definición en español. Me dice probióticos y vamos a pasarla a inglés. Listo. Aquí en inglés. Inglés, creo que es la primera. No. Inglés. Ya. No sé por qué la definición aparece como, ¿qué será esto? Como en En alemán. la parte de abajo aparece la definición en inglés. Alemán. Ah, ahí está en Ah, sí, alemán, perdón. yo creo. Sí, dice vivo, no patógeno, no tóxico. Tóxico. Esas son como las palabras que se utilizan. Esta es información adicional. Y esto hace parte de una clasificación, un concepto genérico en el cual lo clasifica la FAO, que son los suplementos. Y antes de suplementos, primeramente hablan de nutrientes. ¿Listo? Y él aquí me menciona cuáles son esas palabras de las cuales se habla, pero en otros idiomas. Si voy a hablar en otros idiomas, entonces se puede utilizar probiótica, probioticum, supongo que si estoy hablando en latín, y aquí están como las En diferentes español, palabras. en español también está. Exactamente. Esa primera idea nos va a ayudar a precisar sobre lo que queremos hablar. Entonces la palabra es probióticos. Si yo fuera a hacer este ejercicio, yo podría ingresar a, por ejemplo, el traductor de Google o DeepL. Los dos traducirían la palabra probiótico, pero es probable que en esa traducción se pierda de lo cual se quiera hablar. Es decir, que quizás la traducción literal no es la misma a nivel técnico. Los tesauros me permiten como que ese problema no me pase a mí, que directamente me lo traduzca a términos técnicos, como un profesional que estoy buscando en el área, ¿vale? Yo copio el término y después regresamos. Lo que hice en la base de datos, ahorita puedo buscar por la S. Yo recomiendo buscar en Scopus como la primera búsqueda que pueda hacer. Bajo, ahí, mire, Scopus. Scopus, ingresar. Tenemos Su merced buscó el tesauro, luego el tesauro que fue la palabra, ahí la seleccionó y ya se fue a la página de la universidad, ¿cierto? A la biblioteca. correcto, sí. Ahí fui a la página de la biblioteca y busqué la base de datos Scopus. Scopus Ajá. dentro de la S. Ah, ok. Aquí tengo las credenciales de la profesora. Yo no pertenezco a la UNAM, pero pues para Ah, este ejemplo es apropiado que utilicemos las mismas herramientas. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jesús, buenas noches. buenas Bienvenido. noches, compañero. Hola Jesús, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo me le ha ido? Buenas Muy noches, bien. profe. ¿Cómo está usted? Bien, gracias Jesús. Estamos ya haciendo como la parte práctica. Es como un ejemplo el uso de las bases de datos y la búsqueda. Entonces, pues en cualquier momento, cualquier duda que tengas, el ingeniero Juan Pablo, que es quien nos está colaborando con esta charla, pues le puedes preguntar, ¿vale? Podemos continuar. Así es, vamos a buscar sobre probióticos.
vamos a buscar entonces en Scopus, que es la base de datos, digamos, más amplia en estos momentos, que puede recopilar muchas de ellas. Podríamos hacer el ejercicio en otras, pero hay una herramienta muy interesante que tiene Scopus y también la tiene Easy, Web of Science, que es un análisis rápido a nivel gráfico. Ya lo vamos a ver. Las personas que apenas están conociendo los motores de búsqueda, entre otros elementos, les recomiendo que empiecen con esta búsqueda. Esta búsqueda es una búsqueda general en la cual vamos a buscar en el título del artículo, en el abstract, que es el resumen pequeño, y en las palabras claves, la palabra probióticos. La vamos a buscar en inglés. Y en estos momentos, si paramos a buscar, entonces me dice, hay 74.251 resultados que coinciden con su búsqueda. Les pregunto, en estos momentos, ¿todos estaríamos dispuestos a leer 74.251 artículos? No, no, escasamente se lee uno por ahí, 5, y eso solo el resumen y corre a ver si este sí sirve o no sirve y luego revisa el otro. Ok, Bueno, en mi entonces, caso, ¿no? sí, bueno, generalizando, digamos, Sí, en mi aplicando caso. eso a todo. Pues muy probablemente nadie lo va a responder, salvo que sea una persona, pues, que lo lea a un nivel impresionante. A partir de este punto vamos a empezar a emplear bitácoras que van a ser como esas herramientas interesantes para decir de forma organizada, voy a decir qué búsqueda se ha obtenido. Entonces, en estos momentos yo voy a crear un archivo nuevo, ustedes lo pueden hacer si quieren a mano, pero yo soy amante de la tecnología y a no tener que imprimir ni gastar tinta. Entonces, le voy a poner un número que va a ser como la búsqueda, es la primera que estoy haciendo, y le voy a decir criterio de búsqueda o de ecuación. Esta ecuación de búsqueda va a ser la búsqueda que yo acabo de realizar. Todo se puede traducir, digamos, que a una ecuación, por eso hacemos parte del área también de ingeniería, estamos ahí también conociendo el tema y les voy a enseñar cómo sacar esa ecuación de búsqueda. La ecuación de búsqueda se obtiene cuando vamos a búsquedas avanzadas, es decir, vamos a empezar a agregar un poquito más de rigurosidad. En estos momentos se está cargando el internet y observen lo que nos está mostrando el motor de búsqueda. Nos dice, mire, le voy a buscar en el título del artículo, al mismo tiempo en el abstract y al mismo tiempo en las palabras claves. ¿Qué palabra le voy a buscar? Voy a buscar probióticos. Esta ecuación de búsqueda fue la que utilizamos hace un momento. ¿Y cuántos resultados obtuvimos? 74.000. Entonces, ecuación de búsqueda, aquí la voy a pegar, coincidencias, yo la voy a poner que encontramos más de 70.000 artículos. Son muchos, es imposible de leerlos. Entonces, dentro de la principal conclusión o comentario, no sé, si ustedes quieran hacer, entonces mi comentario va a ser, son muchos, imposible leerlo. Tenemos que empezar a refinar esa búsqueda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir aquí donde dice editar y vamos a editar esa palabra o esa búsqueda que hicimos. ¿Qué palabras clave se les ocurren que podamos complementar para buscar en el área en la cual queríamos indagar? Queríamos indagar en yogures. Recuerdo. Sí, yogur griego. Ok, entonces siempre
de lo grande a lo específico. Primero, busquemos la palabra yogur. Entonces, vamos a buscar dentro del título, el abstract, las palabras claves, probióticos y al mismo tiempo otra palabra que sea yogur. Es decir, le podemos poner el i en inglés o simplemente él ya entiende que la palabra que ponga después es la palabra que estoy buscando. Entonces yo escribo yogur. ¿Qué pasaría si yo busco de esta manera? Pues se supone que ya va a ser menos cantidad de artículos. Ok, sí. En estos momentos encuentro que hay 13 artículos que tienen esa coincidencia. Pero observemos algo. El primero tiene el título en inglés y el título en español. Título en inglés, título en español. Todos se parecen, tiene el título primero en inglés y después en español. ¿Qué está pasando? También, también. ¿Cuál sería nuestra problemática en estos momentos? ¿Qué error estamos cometiendo? Yo sé Sí, profesora. que estamos mezclando palabras claves en inglés y en español. Son idiomas diferentes. Cuando nosotros pensamos en un yogur, lo escribimos de esta manera, pero realmente en inglés se habla así de yogur. Pues para eso volvemos al tesauro. Primero lo buscamos en la palabra que nosotros, o el idioma que nosotros conocemos, donde está español. Pues en español yo voy a buscar yogur. Entonces me dice, mire, yogur, definición, fermentado, no sé por qué este idioma está, no sé, está como raro, que me lo define primero ¿qué será? Como en alemán, no sé. Y después me dicen, mire, si usted lo va a buscar en alemán, esta, ¿dónde está en inglés? Uno en inglés. Se utiliza de esta manera. Yo, una G, una H, una U, una R y una T. Voy a copiar esta misma palabra y la incluyo dentro de Scopus. ¿Dónde está Scopus aquí? Es que también es tan pequeñita. No, esta no. Scopus. Ya. Voy a editar esa búsqueda y en estos momentos voy a buscar yogur con probióticos. Pasamos entonces a una búsqueda cada vez con menos cantidad de resultados. En este caso, ya obtenemos 2.206 resultados. ¿Cuál creen que puede ser esa conclusión de esa ecuación de búsqueda? Ya tenemos la ecuación de búsqueda para empezar a investigar. Siguen siendo muchos. Siguen siendo muchos artículos. Es decir, acá hay más de 2.000 artículos. Vamos con una búsqueda muy amplia. La pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo podemos enfocarlo? ¿Cómo podemos hacer esto más preciso? ¿Qué se les ocurre? ¿Beneficios con con otra palabra? Ok, beneficios. Podría ser. ¿Qué otras Ok, palabras se él les sí, ahí, perdón, ahí recuerda lo que nos decía el profe en la charla. Nosotros tenemos que saber hacia dónde queremos llevar nuestra búsqueda. Nuestra búsqueda la vamos a enfocar en los beneficios del yogur probiótico, ¿sí? Esa es una visión de la búsqueda. O lo queremos llevar hacia la biodisponibilidad de los probióticos en el yogur, y eso es otro enfoque de la búsqueda. O lo queremos llevar hacia los efectos ambientales de la producción de yogur probiótico, que puede ser otro enfoque de la búsqueda, ¿sí? Entonces ahí es muy importante que esas palabras claves que nosotros definamos nos
como ya estamos depurando la búsqueda, pues nos lleven hacia esa zona de ese gran mundo desde donde podemos mirar, porque podemos mirar, como te decía, podemos mirarlo desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de biodisponibilidad, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, porque podríamos buscar, no sé, escalamiento del proceso de producción de yogur probiótico, ¿sí ves? Entonces, Sí, señora. si no buscamos esas palabras que nos lleven hacia donde queremos ir, la búsqueda realmente no se nos va a cortar hacia lo que queremos. Así es. Tenemos que identificar qué es lo que queremos hablar, es decir, de qué quisiéramos obtener resultados, para dónde vamos, qué les interesa más en estos momentos, saber sobre qué. O sea, pues sí, sobre el beneficio que tiene el yogur. Más que el beneficio, si realmente el probiótico sí es aceptado o sí funciona en el cuerpo, ¿no? Al ser consumido. Ok, Pues no entonces, sé cómo expresarlo, pero pues sí, es esa como la... listo, perfecto. Ese podría ser un enfoque, es un enfoque interesante, otro podría ser hacia las propiedades físicas, propiedades químicas, y entonces en lo que se, de acuerdo con lo que entiendo, es como en ese rol probiótico que tendría, pero ya basados en como la parte bioactiva, sería como la parte Sí, de, sí. profesor, no sé si usted me corrige, como la parte de Sí, verificar como la realmente. parte, sí, verificar la bioactividad de ese probiótico, eso es lo que se busca. Eso es como Ok, la búsqueda que necesita él sí en este momento. listo. Entonces, en este caso es muy probable que si yo le pregunto a él sí, qué palabras utilizamos, pues, ¿qué palabras me dirías? No, si la tienes, la hacemos de una vez. Pues Pero si no, bioactividad, ok, démosla como bioactividad. tú piensas en estos momentos como en la palabra bioactividad. La piensas en español, pero ¿será que en inglés se habla de lo mismo? Lo primero que te propongo es que empecemos a mirar artículos que tengan algo parecido a lo cual quisiéramos investigar. Primero no, no. Este podría ser interesante. Tenemos algo. Y empezamos a buscar cuál sería esa palabra clave que nos podría ayudar. Lo voy a ir leyendo para saber cuáles podemos utilizar. Entonces, miren que hay palabras que nos podrían generar un ruido o que de pronto a nosotros no nos interese tanto. Una de ellas, Perdona ahí, interrumpo para hablar un poquito, aprovecho, lo puedes subir. Ese, por ejemplo, mira él sí, que, por ejemplo, mira, aquí dice extracción de péptidos bioactivos producidos en yogures probióticos y determinación de su actividad biológica. ¿Recuerdas que yo te mencionaba? Puede que el microorganismo no le dé un carácter funcional al yogur porque simplemente no cumple con el mínimo de viabilidad, pero puede que hayan metabolitos secundarios que se estén produciendo en esa fermentación que sí le den un carácter funcional al yogur. Entonces, esa es otra visión que tú le puedes dar a la búsqueda. Entonces, bueno, de pronto no busquemos la viabilidad del microorganismo, busquemos metabolitos probióticos a partir de yogur, ¿sí? O, o algo, una búsqueda similar, pero entonces ya vamos acortando nuestra búsqueda y ya es hacia dónde queramos entrar nosotros la búsqueda de información.
Ya, Listo. es que justo vi ese artículo y me pareció especial para hacer esa acotación. Ok, Sí. perfecto. no problema. Este artículo es, pues sí, para revisarlo y completar lo que hablábamos nosotras. Perfecto. Entonces yo en estos momentos ya he determinado cuál es la palabra clave que debemos estar buscando. Y son estas dos que tienen que estar juntas, supongo yo, porque sería como actividad reactiva lo que queremos finalmente evaluar. ¿Es Sí. correcto? Sí, señor. Sí, correcto. Esa nos puede ayudar a ambos focos, tanto probiótico como funcional, desde otro mirada, desde otra perspectiva. Ok, perfecto. Entonces, aquí nosotros no vamos a usar un tesauro para identificar qué es lo que vamos a buscar, pero precisamente leer los artículos son los que nos van a ayudar a entender que hay que agregarle otros elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a refinar nuestra ecuación de búsqueda que la teníamos acá arriba. La ecuación se centraba en título, abstract y palabras claves de estas dos. Pero en estos momentos yo voy a incluir un nuevo criterio de búsqueda. Entonces utilizo AND como para que me busque y, o sea, me vas a buscar esta parte inicial en conjunto con algo más. Y ese algo más que lo vamos a buscar es Bioactive Activities. Entonces, vamos a ir acá. Yo lo que voy a buscar va a ser que en el título del abstract o las palabras claves me busque yogur probiótico. Y simultáneamente me busque actividades bioactivas. Es activities. La activities, profesora Claudia, hace relación a un plural como actividades bioactivas o simplemente que la palabra incluye una S en la traducción, porque pues no estoy tan familiarizado con este campo. No, yo creo que ahí lo está como actividades bioactivas, porque en singular sería activity. Ok, para allá quería ir, y es precisamente que nosotros si ponemos solo estas dos, nos va a incluir solo cuando la palabra esté en plural, pero también podría ser actividad bioactiva. Nosotros también podríamos decirle que simultáneamente nos busque, en este caso, que nos busque no solo actividades bioactivas, sino aquí solo cambia la I al final. Creo que es actividad. Con Y. Es Con Y. con Y, ¿cierto? Y, perfecto. Ahora, ¿cuál es un problema que podemos tener en la búsqueda? Y esto va para todos. Cuando nosotros incluimos este criterio de búsqueda, él me puede buscar que la palabra bioactivo y la palabra activities estén dentro del texto, pero no necesariamente nos dice que estén juntas, o sea, una pegada de la otra. ¿Qué tal si nos dicen se extrajo de una fuente rica en compuestos bioactivos? Se ha demostrado que cuando se hacen actividades relacionadas a extracción, se puede mejorar. Aquí está cumpliendo con el criterio de que dentro de ese abstract estén las dos palabras claves, pero no necesariamente están juntas la una de la otra. ¿Sí fui claro en ese ejercicio, en esa explicación? Sí, señor. Lo que estamos buscando es que esas dos palabras estén juntas, pegadas, una a la otra. Una forma de hacerlo es agregar comillas. Las comillas indican que me busque esas palabras cuando estén juntas, junticas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la restricción de que estén pegadas la una de la otra. ¿Vale? Tanto aquí como aquí. La única modificación que voy a hacer es que yo podría buscar este primer criterio que está aquí, yogur probiótico, con
algo más. Él me va a poder buscar que diga, perdón, ¿ibas a mencionar algo del sí? No, señor. No. Ah, bueno, vale. Él me va a poder buscar actividades bioactivas o también me podría buscar que en lugar de que me busque que diga actividad bioactiva o actividades bioactivas. Por eso en lugar de ponerle una I, le puse una O. Es decir, búsqueme yogur probiótico y búsqueme lo que diga actividades bioactiva o actividad bioactiva. Solo ¿Qué pasa si uno no coloca las comillas? ¿Se debe colocar siempre las comillas? cuando estamos buscando que la palabra esté junto a otra. Si yo le Ya. digo la actividad de o la actividad realizada en esta investigación fue evaluar compuestos bioactivos. No necesariamente está hablando de compuestos bioactivos, o sea, la actividad de estos compuestos bioactivos o la eficacia que tengan, no, porque las palabras están separadas. Con esto le estamos poniendo la restricción a que siempre vengan juntitas. Miremos entonces qué Gracias. resultados obtenemos. Resulta que estamos siendo demasiado específicos, porque miren que solo obtuvimos un resultado. Pero pues, Extracción. Sí, dime. bueno, o sea, pues ya se centra uno más como en el tema y puede dedicarle como más tiempo, ¿no? Pienso yo. Sí, creo que este fue el mismo que vimos ahorita. O sea que Sí, estamos siendo demasiados, pero demasiado específicos. Si queremos construir más sobre un tema, pues no podemos ser tan específicos. Tenemos que partir de una cantidad de artículos, por ahí unos 50, unos 60, que nosotros podamos trazarnos una idea general. O sea que el criterio que estamos utilizando no es como muy restrictivo. Busquemos cómo lo podemos modificar. Yo diría que podríamos cambiar actividad por componentes bioactivos. Ok. Y así se escribe, ¿cierto, profesora? Bioactive compound. Así se escribe. Ok. Obviamente yo no sé de esta área, pero pues digamos que hay algunas cosas que sí podrían ser como para mí familiares. Entonces, yo podría haber llevado a la bitácora y decir la ecuación que teníamos antes, pero pues ese resultado definitivamente no nos sirvió. Entonces vamos a crear una nueva ecuación de búsqueda. Vamos a obtener 33 documentos. Esos 33 documentos ya los podemos considerar importantes. Es decir, quizás en el área en donde nosotros nos estamos enfocando, yo lo voy a poner interesante para leer. Una conclusión, un comentario muy sencillo, a nosotros nos da como una idea de lo que vamos a hacer. Y entonces nosotros podríamos empezar a leer estos artículos, empezar a indagar cuáles son las palabras que se utilizan, te vas a volver una experta en el área si te lees estos artículos, pero quiero que dediquemos estos 10 minuticos a una actividad diferente. Vamos a llevarnos un vistazo a nivel general qué está pasando con esta información. Vamos a hacer un análisis rápido. Entonces, vamos a seleccionar aquí en todos los artículos y le vamos a decir que me analice estos resultados de búsqueda. Me cuentan si conocían esta herramienta, si habían tenido la oportunidad. Ok, sí la había visto. ok, perfecto. Entonces yo
en menos de 2 minutos acabo de crear una gráfica en donde yo observo cuáles son las publicaciones que hay con respecto a yogur probiótico en el cual se incluyan las palabras bioactive compounds. Lo que me genera la duda es que también podría estar en singular, ¿no? ¿O no, profesora? Sí, podría estar en singular. Ok, miremos, hagamos una modificación muy rápida. Le decimos que también me busque, ya que esté en singular, que esté en plural, o que me busque en singular. Y vamos a... Inclusive creería que yogur probiotics, pues el probiotics también podría estar en singular. Eso también podría estar en singular. Hagamos un cambio a la vez para saber cómo cambia, ¿vale? Bioactive compound. Miremos a ver si de 33 sube a más. ¿Vale? Falta cerrar un paréntesis. Ok, por aquí, un paréntesis. Bioactive compound. Veo la ecuación de búsqueda bien. Aquí está por. No cambió en nada, siguen siendo los Menos 33. 33. Pero miremos lo que mencionó la profesora, qué pasaría. Y yo, podemos buscarlo. 33. En estos momentos no generó ningún tipo de modificación. O sea que tenemos un buen análisis. O sea, nuestra ecuación de búsqueda ha cumplido con incluir la suficiente cantidad de información. Así que en estos momentos ustedes pueden ver la cantidad de investigaciones que hay desde el año 2013, que se reporta la primera investigación con estas palabras claves. Puede que si buscamos otras palabras y las modificamos, pues encontremos más. Pues entonces puede que yo esté interesado en estos momentos y voy a decir qué se investigaba antes del COVID y qué se investigaba después del COVID con respecto a este tema. Entonces yo puedo seleccionar aquí y le doy a abrir en una pestaña nueva, ahí en el 1, y me muestra la investigación que se desarrolló en el 2019. Y decía que esta palabra no la conozco. Aleviatis. No sé, a ver, sería como yogur bajo en grasa. Esta palabra no la conozco, habría que traducirla. Es alivia. Ah, ok. Es Ujú. un cognado verdadero. Sí, es Listo. alivia. El yogur bajo en grasa, bueno, alivia como los problemas inflamatorios o como que alivia la inflamación de inducido Alivia la por... inflamación inducida por citoquinas. Alivia la inflamación intestinal producida por citoquinas, que son agentes proinflamatorios. Exactamente. Ahí sí ya ustedes son expertos, yo cumplo con cómo lo podemos hacer. Eso es lo que investigaban antes del COVID. ¿Qué tal si nos hacemos la pregunta si lo que investigaron después del COVID es algo medianamente similar? Creo que ya 2012, ¿no? Después de... Entonces, voy al 2012 aquí y miro aquí en el 8. 2022. Ah, perdón, 2022, qué pena. Y en el 2022 ya investigan tecnofuncionalidad de F-cetin enriquecida, bueno, yogur enriquecido con F-cetin, fermentado con lactobacillus acidophilus en biocápsulas producidas por osmovaporación, no sé esa palabra. Evaporación. Mira que ahí ya estamos hablando de biocápsulas. O sea, ahí, por ejemplo, encontramos que
es un artículo que te podría llegar a servir a mirar cómo, si encapsulan o no encapsulan esos microorganismos. Por ejemplo. Exactamente. Esas podrían ser como posibles ideas y tú podrías empezar a leer por año y llevarte un conocimiento bien nutrido. Aquí estamos hablando a nivel cronológico. Esto nos cuenta a nivel del tiempo cómo se desarrolla. Entonces, si en este momento la profesora Claudia me preguntara, Juan, ¿cuándo se produjo el primer artículo de aguacate? Entonces yo tendría que saberlo, porque entonces yo le diría, en 1968 escribieron sobre las propiedades del aguacate. Y entonces yo como investigador, que yo digo que soy aguacatólogo, pues tengo que saber cómo esa información en lo que quiero investigar. Ahora, esto lo podemos hacer también para identificar cuáles son esos autores que más publican sobre lo que tú quisieras investigar, ¿vale? Entonces esto nos va a permitir saber, ¿es Brodziak el que más publica? Pero entonces investiguemos sobre qué publica Brodziak y también de dónde es. Si queremos saber los artículos, cliqueamos aquí en el 2 y me dice, él investiga sobre shopping, sería como forma, no, shopping es cuando se incluye el ing, shopping, me suena, inglés, shopping. Formación. Entonces, dice, formación de las propiedades fisicoquímicas, funcionales, microbiológicas y sensoriales de yogur usando aditivos de plantas. Después también investiga sobre la actividad antioxidante de leche y productos lácteos. Entonces yo podría leer sobre este investigador. O me podría devolver y cliquear acá en el nombre para saber de dónde publica, de qué universidad pertenece. Esperemos a que cargue. Mientras tanto, entonces la profesora Claudia me podría hacer preguntas sobre mi área de investigación con base en cualquiera de estos posibles gráficos. Uno de estos son documentos por año. Entonces, profesora, la invito a que me pregunte sobre ya sea la afiliación, los documentos por país o también por los autores sobre mi tema de investigación. A ver, como que sea una trivia, para saber si estoy suficientemente Ok. formado. Antes de preguntar, quiero como, pues hacer como una acotación aquí, que puede que de pronto ustedes para este curso no vean como la necesidad de ese análisis por país, por autor, por año, etcétera, etcétera. Pero piensen que ustedes van a tener que presentar un trabajo para finalizar su maestría y esta información sí les puede ser muy útil. Entonces, por ejemplo, ustedes o alguien les podría preguntar cosas como, bueno, ¿y en dónde, qué países son los que están financiando la investigación en este tema y por qué cree usted que en esos países es que se centra la investigación? Exactamente. Por ejemplo, yo le podría decir, profesora, que en mi área, si yo quisiera investigar sobre aguacate, quienes más la producen no son quienes más financian. Quien más financia en estos momentos es Estados Unidos. Estados Unidos financia la mayoría de investigaciones sobre aguacate, pero quien más lo produce es México. Y esto se debe a que en estos momentos Estados Unidos es el principal, digamos, que compra, como quien compra los aguacates, cerca del 55% de los aguacates, especialmente el Hass, se van para el mercado estadounidense. El 25% restante se va para Europa. Y por eso es que en estos momentos para Colombia es tan rentable exportar aguacate. Esa puede ser una pregunta que les haga cualquiera de ustedes en el área de investigación. Si yo no hago esta revisión como la que hice hoy, no podría estar pendiente a que la profesora me pregunte. Ahora, profesora, pregúntenme otra información que podría ser útil
para cuando estén presentando su investigación o para alguien que esté formando su conocimiento. Hagamos una Ok. pregunta. Otra pregunta útil podría ser, o una pregunta que muchas veces cuando uno es evaluador de trabajos de grado, le dice, ¿qué tan importante es actualmente su investigación? ¿Qué tan novedosa es? O o si es actual. Listo. Desde el 2021 observé que hubo un incremento en las investigaciones con respecto al aceite de aguacate, pero ya no en los procesos de extracción solamente, sino que a partir del 2022 se centraron en definir, bueno, esos procesos de extracción, ya no solo cómo funcionan, sino como qué características le pueden otorgar a esas propiedades físico-químicas o nutricionales que podrían tener ese aguacate con base en la técnica que se utilice. Entonces yo sé que a partir del 2021 se incrementaron esa cantidad de investigaciones. Si no hiciera este recorrido que hicimos hoy, probablemente no podría haber llegado a esa conclusión. O también les podría contar a ustedes que la principal investigadora en estos momentos sobre aguacate es una profesora que se llama Carol Lovatt de Estados Unidos y ella pertenece a la Universidad de California. Ahora, el aguacate se consume en todo el mundo, pero los latinos somos los cuales hablamos más de esta materia prima. Entonces yo tendría que hacer un seguimiento a cuál es el investigador latino que investiga o profundiza en esta área. Yo le puedo decir que la profesora Romina Pedreschi de la Universidad de Valparaíso en Chile tiene 6 publicaciones sobre aguacate, pero solo 2 de ellas en los extractos oleaginosos o bueno, con alto contenido de aceite, que sería el aceite, investiga sobre estas propiedades. Entonces, ustedes como futuras personas que se van a capacitar, que van a generar un conocimiento, tendrían que tener eso claro, tendrían que saber a quién tengo que seguir, quién es el investigador que más publica, cuál es el país donde más se publica, entonces Estados Unidos, cuántas publicaciones tiene, y algo que es de interés, por lo menos para mí, es que si en estos momentos cualquiera de nosotros quisiera tener un patrocinio o una financiación, ¿quiénes serían esas entidades que nos podrían financiar nuestros proyectos? Y aquí está esa respuesta. En estos momentos, en esta área de investigación, la Fundación Social Europea es la que está financiando la mayor cantidad de proyectos. Miremos qué es esa, vamos a ver si acá aparece, European Social Fund, no aparece, pero la podemos buscar ya, si no aparece, ¿cómo se llama? European Social Fund. Entonces dice, el Fondo Social Europeo es el principal instrumento financiero de la Unión Europea para fomentar el empleo en los Estados miembros y promover una mayor cohesión económica y social, el gasto. Y si yo estaría interesado, pues puedo acceder a la página y buscar por dónde puedo financiar mis proyectos. Ah, excelente. Información no disponible. Pero quiero que se lleven esa idea, que no solo saber los artículos, quién los publica, se quedan en eso, construir un conocimiento, sino que ustedes podrían invitar a una persona a que los evalúe, a trabajar con ellos. Yo, por ejemplo, de osado, yo digo que osado, invité a los 3 investigadores que yo veía que eran hispanohablantes a que evaluaran mi trabajo doctoral, la propuesta. Y 2 de ellos aceptaron la invitación. Una de ellas no lo pudo hacer porque estaba como dirigiendo un trabajo, estaba evaluando un trabajo también en la misma universidad y no quería como tener ese conflicto. Entonces, ¿qué mejor proceso de aprendizaje y decir, voy a saber mucho del tema, tanto que los que más investigan me evalúen mi trabajo? Entonces, pues eso, créanme que es una herramienta que ustedes podrían utilizar y que los va a ayudar porque son personas que saben y querrán que ustedes mejoren la calidad de sus trabajos. Entonces, pues yo creo que el día de hoy podemos finalizar como esta parte práctica
con este ejercicio que realizamos, es decir, nosotros realizamos un ejercicio corto, sencillo, pero cuando uno ya implementa esto en trabajos, en artículos, créanme que les servirá un montón. A partir de ahora tendrán una nueva forma de ver las búsquedas, de cómo enfocarlas, saber las palabras, el tesauro, entre otros. Entonces, pues, si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto, con todo gusto. Bueno, antes de pronto las preguntas, pues también, él sí nos comentaba al inicio que usaba Google Académico, pues la invitación es a que empieces a usar esta herramienta de Scopus para refinar tus búsquedas y ya teniendo esto, pues tú te vas a dar cuenta si es un artículo Open Access o a qué base de datos pertenece el artículo y pues ya te vas a ir directamente a las bases de datos que tiene acceso en la universidad, copias el título y lo pones, ¿sí? Y pues va a ser mucho más efectivo o inclusive con la creación de la ecuación de búsqueda, pues ya te puedes ir como a las bases de datos con esa ecuación de búsqueda, buscar exactamente lo que necesitas y vas a encontrar información mucho más actualizada porque realmente el principal problema de buscar en Google Académico es que no te sale la información tan actualizada. Bueno, sí, señora, muchísimas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta para el ingeniero Juan Pablo. Por el momento no, señora, ya cuando lo empiece uno a hacer, entonces sí me salen las preguntas, pero pues no, señora, por el momento no, muchas gracias. Claro que sí, cualquier inquietud, pues me pueden preguntar a mí o le pueden escribir al correo juan.benitez@correounivalle, que me faltó en la presentación indicar que el ingeniero Juan Pablo es profesor de Ingeniería y Tecnología de Alimentos en la Universidad del Valle. Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho la asistencia, espero que pues les haya enriquecido un poco este espacio y bueno, seguimos atentos a las otras actividades del curso. Muchas gracias nuevamente, profesor Juan Pablo, por acompañarnos el día de hoy. A usted, profesora, por la invitación, a Elsie, a Jesús, por haberme escuchado. Espero que eso que les conté hoy pues les genere una duda, una inquietud y que ya sean ustedes los que se vuelvan unos investigadores, recopiladores de información pues muy buenos, ¿vale? Les mando un abrazo y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, doctora, muy gentiles ambos, a los doctores y compañeros, muchas gracias. Cualquier duda, pues estaremos en contacto, porque sí creo que en el momento de hacer la búsqueda es cuando empiezan a surgir las inquietudes. Entonces, sí, muchísimas gracias y una feliz noche. Gracias, Elsie, feliz noche. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, ingeniera Claudia, gracias. Cualquier cosa voy a estar ahí, alguna inquietud, aunque por ahí el profesor Roger ha venido también adelantando un tema ahí que lo hace por acá por la zona. Y Súper. Bueno, muchas gracias, muy amable yo. Bueno, muchas gracias, Jesús. Que pasen una feliz noche. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Muy bien. Gracias, hasta Cuídense luego. mucho. Gracias.